Los grupos armados en Colombia se originaron como respuesta a las condiciones de injusticia social y la política en el país, y han sido alimentados por factores como la desigualdad económica, la presencia de grupos guerrilleros, la aparición de grupos paramilitares y el tráfico de drogas. Las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, fueron fundadas en 1964 como un grupo guerrillero marxista-leninista en respuesta a la desigualdad social, la corrupción gubernamental y la violencia política en Colombia. El grupo se originó en la región de Marquetalia, una zona rural del departamento de Tolima donde los campesinos habían creado una comunidad autónoma basada en la producción colectiva de cultivos de coca y marihuana para su subsistencia. La comunidad fue vista como un recelo por el gobierno colombiano y Estados Unidos, que temían que pudiera ser una plataforma para la insurgencia comunista en América Latina. En 1964, el ejército colombiano lanzó la Operación Marquetalia para erradicar la comunidad y reprimir cualquier tipo de actividad insurgente. Los campesinos resistieron el asalto y algunos líderes se convirtieron en los fundadores de la FARC. Durante los primeros años, el grupo se centró en la lucha contra el gobierno y las empresas extranjeras que explotaban los recursos naturales de Colombia. A lo largo de los años, las FARC se han involucrado en una variedad de actividades, incluyendo la extorsión, el secuestro, el narcotráfico y el terrorismo. El grupo ha sido responsable de miles de muertes y ha causado devastación en zonas rurales de Colombia. A pesar de esto, las FARC han mantenido una ideología revolucionaria y un compromiso con la lucha contra la desigualdad y la opresión. En 2016, las FARC firmaron un acuerdo de paz con el gobierno colombiano poniendo fin a más de 50 años de conflicto armado. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, es un grupo guerrillero colombiano que fue fundado en 1964 por un grupo de estudiantes universitarios, sacerdotes católicos y otros activistas de izquierda que buscaban una alternativa armada para luchar contra el gobierno y el sistema político y económico de Colombia. El ELN se fundó en la misma época que las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y comparte con ella algunas de sus características e ideologías y objetivos políticos, como la lucha por la toma del poder y la construcción de un Estado socialista en Colombia. A lo largo de su historia, el ELN ha tenido una presencia significativa en varias regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales y en zonas fronterizas con Venezuela. Ha sido responsable de numerosos secuestros, atentados y otros actos de violencia, y ha sido considerado como un grupo terrorista por los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, también ha participado en algunos procesos de negociación de paz con el gobierno colombiano en diferentes momentos de su historia. El EPL, Ejército Popular de Liberación, fue un grupo guerrillero colombiano que se fundó en 1967 a partir de una decisión del Partido Comunista de Colombia, marxista-leninista. Los fundadores del EPL eran un grupo de militares comunistas que se identificaban con la corriente maoísta y que buscaban una alternativa armada para luchar contra el gobierno y el sistema político y económico de Colombia. A lo largo de su historia, el EPL tuvo una presencia significativa en varias regiones de Colombia, especialmente en zonas rurales y en zonas fronterizas con Venezuela. El grupo se financiaba principalmente a través del secuestro de personas y el narcotráfico, y se le atribuyen numerosos actos de violencia como atentados, asesinatos y extorsiones. En 1991, el EPL se desmovilizó tras un acuerdo de paz con el gobierno colombiano. Sin embargo, algunos de sus miembros se reorganizaron en grupos paramilitares y delincuenciales, y otros se unieron a otros grupos guerrilleros como las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, o el ELN, Ejército de Liberación Nacional. El M-19, Movimiento 19 de Abril,
fue un grupo guerrillero colombiano que se fundó en 1970 en respuesta a la represión y la violencia política que sufrían los sectores de izquierda en Colombia. El nombre del grupo hace referencia a la fecha en que se llevó a cabo una manifestación estudiantil en Bogotá que fue reprimida violentamente por las fuerzas de seguridad del gobierno colombiano. El M-19 estaba compuesto principalmente por intelectuales, estudiantes universitarios y otros activistas de izquierda, y se inspiraban en las ideas del marxismo, el nacionalismo y el antiimperialismo. A lo largo de su historia, el grupo llevó a cabo numerosas acciones armadas, como secuestros, asaltos a instalaciones militares y policiales y otros actos de violencia. En la década de 1980, el M-19 inició un proceso de negociación de paz con el gobierno colombiano que culminó en la firma del Acuerdo de Paz de Corinto en 1984. Como resultado del acuerdo, el M-19 dejó las armas y se convirtió en un partido político legal. Varios de sus miembros ocuparon cargos políticos y participaron en la vida política de Colombia en las décadas siguientes.